en la década de 1960 fueron años de importancia, avance científico y tecnológico a nivel mundial. En abril de 1961, la soviética Yuri Gagarin dio una vuelta entera al mundo en su cápsula espacial, con la que se convirtió en el primer hombre en el espacio. Los astronautas estadounidenses llegaron a la Luna en 1969. Gracias. Gracias a la radio se pudo difundir la información más importante e irrelevante en el mundo y también se realizaron propagandas políticas. En 1962, Monseñor Leonidas Proaño utilizó la radio para lanzar sus primeras escuelas audiofónicas populares. Posteriormente se realizaron las primeras agencias de publicidad y de noticias internacionales. En 1960, la televisión en blanco y negro llegó por primera vez a Guayaquil. En inicio se transmitieron programas estatales de educación y salud. En 1969, la televisión transmitió la llegada del Apolo 12 a la Luna. Esta transmisión constituyó el símbolo de papel relevante que iba obteniendo este medio de comunicación. La televisión permitió recibir imágenes de todas partes del mundo, con lo que amplió los conceptos del ser humano y su cultura. Las telenovelas ocupaban espacios importantes por los espectadores en los últimos 50 años. Mi nombre es Lía Dulce Burgos Vélez y hoy les voy a hablar sobre los servicios públicos. Durante la década de 1960, los servicios de medicina, agua potable y alcantarillado se extendieron. La alimentación y el aseo personal mejoraron. Hubo pequeños adelantos de la salubridad comunitaria. Estos progresos permitieron eliminar muchas epidemias y las muertes tempranas se redujeron y aumentó la esperanza de vida de 55 años en 1961, 68 años en 1985. Ciertas plagas existentes desde la colonia, como las pulgas que atormentaban a la región interandina, fueron combatidas y controladas en las ciudades y los campos. Estas plagas han sido descritas por la doctora epidemiológica y profesora de Universidad de Alabama. Gracias. La participación de la mujer. ¿Qué nos dice la historiadora Ana María Bochel? Tal como lo describe la historiadora e investigadora Ana María Bochel, profesora de la Flaxo en Quito. Desde inicios del siglo XX, algunas mujeres habían reclamado una participación activa en la vida ciudadana. En 1920 y 1930 incursionaron en diferentes medios de comunicación, sobre todo escritos, reclamando educación. ¿Qué sucede en la década de 1960? Para la década de 1960, la asistencia de las mujeres a colegios era masiva, aunque en las universidades todavía era mínima. El sindicalismo de los movimientos indígenas fueron las primeras organizaciones en tener muchas mujeres participantes. ¿Cómo lo lograron? Así, luchando a favor del pueblo. Realismo mágico. Entre las décadas de 1960 y 1980 surgió una vertiente de autores que fueron influenciados por el realismo mágico. Se podría afirmar que, en Ecuador, José de la Cuadra fue uno de los primeros exponentes del realismo mágico. Este autor tiene un cuento titulado Banda de Pueblo, donde se ven claramente estos elementos. Jánsicos. La crítica a la falta de autenticidad, la necesidad de buscar una identidad que caracterizara al ecuatoriano, la irreverencia frente a lo tradicional y lo conocido, fue lo que caracterizó a otro movimiento, el de los jánsicos. El nombre proviene de la nacionalidad shuar, en donde un jánsico era un reductor de cabezas. Estos escritores querían, en sus propias palabras, reducir las cabezas de los poetas literarios y personalidades que habían alcanzado fama hasta entonces. Querían, en otras palabras, asesinar su recuerdo. Música.
La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador fue creada por el Congreso Nacional en 1949. En aquel entonces contaba con 40 participantes. Esta orquesta es actualmente la expresión de la música académica del país, como lo reconoce la Corporación Musicológica Ecuatoriana. En su estudio, la música en el Ecuador se presentó por primera vez en el país en 1956. Desde esa época ha realizado presentaciones tanto en el interior de Ecuador como en el exterior. A partir de ellas se han conformado orquestas sinfónicas en algunas ciudades importantes del país y orquestas sinfónicas juveniles, las cuales difunden tanto la música clásica como la contemporánea nacional. Voy a hablar el arte de los 70. Ya que las primeras tecnologías impactaron sobre los nuevos movimientos, artes plásticas, de explosiones. Esta ciudad vivió el surgimiento de las artes visuales. Osvaldo Guayasamín nació en Quito, Ecuador, un 6 de julio de 1919. Diplomado de la Escuela de Bellas Artes en Quito en pintura y escultura. Realiza a sus 23 años la primera exposición. Una serie de viajes por América Latina le permite encontrarse y sensibilizarse con los problemas de opresiones en frente de la sociedad indígena. En 1971 fue escogido para presidente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 1976 crea la Fundación Guayasamín en Quito. Buen día, mi nombre es Mel Alvarado, soy de séptimo B y voy a hablar sobre los presidentes del Ecuador. Juan José Flores fue un militar venezolano y posteriormente líder político a partir de 1830. Siendo el primer presidente del Ecuador, estuvo casado con Mercedes Gijón de Vivanco, quien tuvo 11 hijos, 4 varones y 7 mujeres. Las obras importantes en su presidencia fueron: decretó la anexión del departamento del Cauca, incorporó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832, firmó el Tratado de Pana-Novoa con el Perú. Vicente Rocafuerte fue un escritor político, diplomático y el presidente de la República del Ecuador. Nacido en Ecuador, fue conocido por sus ideas republicanas y liberales, aunque en la práctica fue de tendencia conservadora. Entre sus mayores logros como presidente está la obra cultural con base en la instrucción pública, la reorganización económica y financiera que realizó con el fin de sentar las bases de su país. En la plaza de San Francisco de la ciudad de Guayaquil se encuentra una estatua en su honor. Vicente Ramón Roca, político ecuatoriano, presidente constitucional de la República del Ecuador entre 1845 y 1849. Combatió en las luchas por la independencia, siendo líder de la Revolución Marxista junto a Diego Noboa y José Joaquín de Olmedo. Nació en Guayaquil el 2 de septiembre de 1792. Su educación fue informal, no cursó estudios superiores y quizás tampoco los secundarios. Gozó de la amistad de Simón Bolívar y la Gran Colombia le hizo reconocimiento por sus servicios al frente de las finanzas de Guayaquil. Miembro del Partido Liberal, fue uno de los líderes junto a José Joaquín de Olmedo y Diego Noboa de la llamada Revolución Marxista, ocurrida en Guayaquil el 6 de marzo de 1845, que se opuso a la administración del presidente Juan José Flores. Diego Noboa y Arteta, político ecuatoriano, presidente interino de la República de Ecuador entre 1850 y 1851. Nació en Guayaquil en 1789, inició la Revolución Independentista el 9 de octubre de 1820. Ejerció varios cargos de prestigio como el contador mayor del departamento del Guayas en la etapa de la Gran Colombia. Trayectoria política. En 1830, al constituirse Ecuador como estado independiente, Noboa fue enviado como ministro ante el gobierno de Perú para solicitar el reconocimiento de la soberanía del nuevo estado. En 1849, tras el cese del presidente Vicente Ramón Roca, se disputaron la presidencia Manuel de Ascasubi y Noboa, con lo que concordaron convocar una asamblea nacional que nombró presidente interino a Noboa el 8 de diciembre de 1850 al 25 de febrero de 1851. Es presidente del Ecuador. Gabriel
Rafael García Moreno. Tuvo una influencia político-cultural que ejerció en Ecuador desde 1858 hasta 1875. Como senador por la provincia de Pichincha en 1857, destacó por pedir la eliminación del tributo a los indios. El plan vial de García Moreno, mediante el cual pretendía unir las regiones de Ecuador por sendas, carreteras y ferrocarriles que tenían a la ciudad de Quito como su centro. ¿Qué es la Carta Negra? Cabe mencionar que esta constitución fue aprobada por una asamblea mayoritariamente garciana. Entre las principales disposiciones que contenía, encontramos el apoyo total e incondicional al catolicismo, la ampliación notable de los periodos de los cargos de elección popular. Así, el presidente de la República no duraría 4, sino 6 años en sus funciones. Presidente Eloy Alfaro Delgado, líder de la Revolución Ecuatoriana desde 1895 a 1924 y presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones, entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911. Fue reconocido como el viejo luchador. Una vez que fueron a Quito el 28 de enero de 1912, el conservador Leonidas Plaza instigó a un grupo de jóvenes que asaltaron la prisión y asesinaron a Eloy Alfaro. Sus cuerpos arrastrados a modo de trofeos sangrientos. Gracias. El doctor Carlos Julio Arosemena Monroy nació en Guayaquil el 24 de agosto de 1919 y murió en Guayaquil el 5 de marzo de 2004. Fue un político, presidente de la República de Ecuador entre los años 1961 y 1963. Sus padres fueron el señor Carlos Julio Arosemena Tola, banquero y expresidente de la República, y su madre fue la señora Laura Monroy Gareco. Estudió Derecho en la Universidad de Guayaquil, obtuvo los títulos en Ciencias Sociales y Políticas, abogado y doctor en Jurisprudencia. Fue también profesor de Derecho Internacional en la misma universidad. Mientras ocupó este cargo, mostró una actitud de independencia respecto al jefe del Ejecutivo, como cuando viajaba a la Unión Soviética, sin aprobación del presidente. Al caer el cuarto gobierno velasquista, en 1961, Arosemena Monroy pasó a ejercer la presidencia. ¿Y saben cuánto tiempo duró en la presidencia? Bueno, menos de 2 años. Otto Arosemena Gómez. Otto Arosemena Gómez fue un político, abogado guayaquileño que fue presidente constitucional interino el 26 de noviembre de 1966 al 31 de agosto de 1968. Combatió a la mal recordada Junta Militar de Gobierno en junio de 1963. Derrotó a su primo hermano, el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy en 1965, cuando el país estaba en una de sus peores crisis económicas, sociales y políticas. Fundó en Quito un nuevo partido político que lo llamó Coalición Institucional Democrática. Él lideró el progreso del retorno al sistema democrático. Ecuador amazónico. Desde siempre hasta siempre. ¡Viva la patria! Murió en un accidente aéreo en la tarde del domingo de 24 de mayo de 1981. León Febres Cordero Rivadeneira, político de Ecuador. Presidente constitucional del 10 de agosto de 1984 al 10 de agosto de 1988. En 1973 lideró un grupo de oposición al gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, por lo que este ordenó su prisión y lo mantuvo detenido durante 93 días, del 3 de abril al 10 de junio de 1973, en la celda número 1921, en el pabellón de los atenuados de la penitenciaría de Guayaquil. ¿Sabías que el doctor Rodrigo Borja Ceballos fue el 39º presidente de la República del Ecuador? Soy Ingrid Romina Moreira Jaque y hoy te cuento más. Rodrigo Borja Ceballos, político y abogado ecuatoriano, presidente de la República entre
1988 y 1992. Fundador ideológico y figura máxima del partido Izquierda Democrática, con el cual fue candidato presidencial en los años 1978, 1984, 1988, 1992 y 2002, ganando las elecciones presidenciales en el año 1988. Militante de centro izquierda desde su juventud universitaria, siendo un crítico del gobierno del presidente social cristiano Camilo Ponce Enríquez. Ganó el primero en sus mandatos populares como diputado del Congreso Nacional en las elecciones del 3 de junio de 1962, ocupando la presidencia Carlos Julio Arosemena Monroy. El golpe de Estado militar del 11 de julio de 1963 interrumpió sus funciones de legislador y empujó el traslado de sus actividades profesionales a la docencia en su disciplina de Ciencias Políticas. Gracias. Mi nombre es Roger Murillo y hoy día les voy a hablar sobre Sixto Alfonso Durán Ballén Córdovez. Boston, 14 de julio de 1921. Era un político y arquitecto ecuatoriano. Fue presidente constitucional del Ecuador entre el 10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996. Fue uno de los fundadores del Partido Social Cristiano, PSC, junto con el doctor Camilo Ponce Enríquez. Se separó del mismo en 1992 para fundar el Partido Unidad Republicana, PUR. En 1956 Ponce Enríquez ganó las elecciones y, considerando su cualificación en el cargo, nombró a Durán Ballén ministro de Obras Públicas, labor que desempeñó hasta el final del periodo presidencial, en 1960. Rosalía Arteaga, tras cumplir múltiples cargos, tanto públicos como privados, y ser vicepresidente en el periodo de Abdala Bucaram, logró ser presidente de la República del Ecuador desde el 9 de febrero de 1997 hasta el 11 de febrero de 1997, siendo históricamente el periodo presidencial más corto con tan solo 2 días de cargo, pero no fue reconocida hasta en el 2004. Lucio Gutiérrez, por decreto presidencial, solicitó su reconocimiento, llegando a recibir honores ceremoniales y siendo colocado en 2018 su retrato presidencial en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. De este modo se hizo mencionar de haber sido presidente constitucional entre el 6 y 11 de febrero de 1997, convirtiéndose así en la única mujer en alcanzar el cargo de vicepresidente y presidente en la historia del Ecuador. Tras su reconocimiento, ella mostró emoción y lo consideró como una reivindicación para las mujeres. Gracias. Jesús y la ternura de Merced nos acompañe siempre. Cordiales saludos. Soy la estudiante Narcisa Porler Robles Troya de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús del curso séptimo B. El presente video trata de los datos históricos del presidente Jorge Yamil Maguawitz. Yamil Maguawitz es un abogado político del Ecuador. Nació el 29 de julio de 1949 en la ciudad de Loja. ¿Sabes dónde vive hoy en día? Vive en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense. ¿Sabes qué hechos importantes hizo en su mandato? Pues se firmó el acuerdo de paz con Perú el 26 de octubre de 1998, en donde el acuerdo personalmente a la negociación que se llevó al plano político. Tomó 2 meses y medio, llevando así con el largo y costoso conflicto de Perú y Ecuador. ¿Qué otros hechos pasaron en su mandato? Sucedió la crisis económica en Ecuador de 1998 a 1999. Llevó al conocido feriado bancario. ¿Qué otros hechos sucedió bajo el mandato de Yamil? Es que tras acontecimientos, Magua asumió la adoptación del dólar estadounidense. El 9 de enero del 2000, sin embargo, el precio del dólar había pasado de 4.500 a más de 25.000 sucre. Como resultado, las finanzas públicas se afectaron. El gasto en educación, salud, desarrollo agropecuario se duplicó. El desempleo llegó al 29%, entre otras cosas. Gracias por su atención. Es todo por mi participación. Muchas gracias.
Gustavo José Joaquín Novoa, Guayaquil, 21 de agosto de 1937. Es un catedrático universitario y político ecuatoriano. Fue presidente del Ecuador 21 de enero de 2000 a 15 de enero de 2003. Todos sus estudios los realizó en la ciudad natal, primero en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón. Desde 1956 se graduó de bachiller y los superiores a la Universidad de Guayaquil, donde en 1975 alcanzó el título de doctor jurisprudencia. Al año siguiente se integró a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como catedrático de la jurisprudencia. Y les voy a hablar sobre el economista Rafael Correa Delgado. Rafael Vicente Correa Delgado nació en Guayaquil el 6 de abril de 1963. Es político, doctor, catedrático y economista ecuatoriano. Ejerció como presidente de la República. Duró 10 años con 4 meses y 9 días, desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017. Permaneció en el poder de forma continua, y si esto hubiese ocupado más tiempo, ocuparía el tercer lugar, superado solo por Velasco Ibarra y Juan José Flores. Su mandatario fue reconocido por las innumerables obras que realizó, sí, pero siempre a beneficio de las clases vulnerables del país. Se creía que por ser solo nuestro país no podíamos tener buenos colegios, hospitales y escuelas. Gracias.